Básicamente lo que voy a hacer en esta presentación es, voy a hablar sobre 4 grandes procesos dentro de la creación de tesis. Primero, el tema de selección del tema, que bueno, creo que ustedes ya lo han visto, el recojo de información, luego el procesamiento de información y finalmente la redacción del documento. ¿Cuáles han sido los aprendizajes que yo he tenido en el momento de hacer mi tesis de pregrado y ahora que estoy haciendo la tesis de maestría? En la elección del tema, básicamente, es importante que uno encuentre motivación en el tema. Me parece que si una persona se va a embarcar en un proceso de creación de una tesis que aproximadamente dura un año o varios meses, es importante que ustedes tengan algún tipo de motivación o algún tipo de empuje que les permita a ustedes continuar en el camino. Es importante también ver las opciones, sobre todo para aquellos alumnos que van a discutir sobre qué tema van a hacer. Siempre es importante tener un plan B. Me parece crucial que las personas no se aferren a un tema, sino que poco a poco en el proceso de investigación vayan moldeando y vayan viendo qué van obteniendo en el camino. También me parece que una persona debe ser lo suficientemente flexible como para ir moviéndose en el camino. A veces uno puede tener una hipótesis y uno se da cuenta en el trayecto que esta hipótesis de repente no es tan cierta como una persona o como ustedes lo habían pensado al inicio, ¿no? Entonces, sí es importante tener varias opciones y tener un espacio de movimiento dentro del proceso de creación de tesis. También es importante que ustedes conozcan y sobre todo sepan cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus fortalezas, sobre todo cuando van a hacer una tesis en equipo. Me parece que la clave cuando ustedes vayan a generar el documento es la forma como ustedes han podido sincronizar y cómo ustedes han podido sincronizar distintos talentos entre los miembros del equipo. Yo creo de que cada persona a estas alturas sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades y también qué es lo que sabe más y qué es lo que no sabe tanto. Y en ese sentido es importante que ustedes como gestores puedan organizar también sus talentos, sus conocimientos y que ustedes mismos aprovechen esos talentos para la producción del documento. Ustedes también tienen que pensar en el tema del tiempo, ¿no? Muchas veces uno tiene un gran proyecto de tesis o tiene un gran tema de investigación, pero tal vez cuando ustedes conversen con el asesor de tesis, el tiempo o el alcance de este proyecto de tesis va a exceder el límite de tiempo que ustedes tienen para entregarlo. Recuerden que ustedes también son gestores del tiempo y es importante que ustedes establezcan fechas límites de entrega. Parte de una gestión por resultados es eso también, es que ustedes sepan planificarse bien y ustedes establezcan metas pequeñas para luego alcanzar metas más grandes. Me parece importante que también ustedes vean ejemplos similares. Ustedes, en general todos, no vamos a crear de alguna manera la pólvora. Muchos de los temas que nosotros queremos abarcar ya han sido estudiados, de repente no específicamente y en la forma que ustedes lo están abarcando, pero de alguna manera sí hay estudios o sí hay proyectos de tesis que pueden ser similares y que vale la pena que ustedes también revisen. La biblioteca es una gran fuente de información, aprovechenla y de alguna manera esa no es la única fuente de información. Ustedes pueden salir e investigar para la gente o las personas que han estudian gestión empresarial, pueden ir a centros, no pueden ir a distintas bibliotecas para que ustedes puedan nutrirse de información complementaria. Y esto está ligado al otro tema, ¿no? Cuando ustedes se aproximen a la redacción final del documento, ustedes tienen también que analizar qué fuentes bibliográficas tienen disponibles y cuáles no. Y bueno, también siempre tomar en cuenta a los profesores. Es
muy importante, y esto es en general una lección de vida. Los profesores son una gran importante fuente para ustedes, ¿no? Incluso en mi caso, los profesores también me ayudaron para mi postulación a la maestría. Y ustedes pueden ver que hay profesores de distintos perfiles, de distintos tipos de conocimientos, de distintas especialidades. Y eso lo pueden ver incluso en las huellas cuando van a ver la descripción de los profesores. Pueden ustedes ver dónde han estudiado, qué han estudiado, cuáles son sus líneas de investigación. Entonces aprovechen también la disponibilidad que tienen los profesores. Escriban un correo, comuníquense con ellos, no solamente estén presentes con el asesor de tesis, sino también con otros profesores que puedan darle algunos comentarios extras para su tesis. Cuando ustedes se plantean al tema del recojo de información, es en el momento en donde ustedes han decidido acceder a información primaria, ¿no? Cuando ustedes van a recabar información a través de encuestas o de entrevistas o de grupos focales. Es importante que ustedes también planifiquen anticipadamente cuáles van a ser mis costos asociados para el recojo de información. También tienen ustedes que ver si las fuentes secundarias son confiables. El hecho de que esté en la biblioteca determinado libro o el hecho de que ustedes encuentren en internet determinado artículo no necesariamente quiere decir que sea una fuente confiable o una fuente precisa de información. Es importante que ustedes tengan la rigurosidad académica, y de hecho esto es una lección que también sirve para el tema del posgrado, ¿sí? Que ustedes tengan una posición crítica sobre quién lo ha escrito, en qué base, qué metodología ha utilizado, porque ustedes no pueden utilizar cualquier tipo de información. Ustedes también en la parte metodológica deben de alguna manera argumentar el por qué están utilizando estas fuentes bibliográficas, o cuál es la relevancia o cuál es la conexión que tiene estas fuentes bibliográficas con la aproximación que ustedes quieren darle a su tesis. En el tema de los instrumentos de fuentes primarias, llámese la batería de preguntas para las entrevistas, o la batería de preguntas para las encuestas que ustedes van a hacer, o las líneas de discusión que van a tener en los grupos focales. También resulta bastante importante que ustedes lo revisen con algún experto. De hecho, en la facultad nosotros tenemos profesores de investigación cuantitativa y cualitativa que pueden ser una fuente muy importante para ustedes mejorar o perfilar mejor sus instrumentos de investigación. También es importante tener una prueba piloto. Muchas veces cuando nos lanzamos a armar una encuesta pensamos de que las personas van a responder de tal o cual manera, pero cuando ustedes aplican la encuesta de repente no responden de esta manera que ustedes habían planificado. Entonces sí es importante que ustedes realicen una prueba piloto en donde ustedes verifiquen si es que realmente las personas están entendiendo lo mismo que ustedes entienden cuando hacen determinadas preguntas. Y si no es así, parafrasear la pregunta o mejorar la pregunta, ¿no? La metodología, que ustedes ya saben, es la forma como responden su pregunta de investigación, tiene que ser lo suficientemente rigurosa. Es decir, sobre todo ahora que de alguna manera los procesos de titulación y el proyecto de tesis ya están en un nivel en donde la exigencia ha subido, deben tomar bastante en cuenta cómo arman su metodología y sobre todo reconocer también sus limitaciones. Muchas veces nosotros estamos orgullosos o autosuficientes de creer que nuestra metodología es la mejor aproximación para responder la pregunta de investigación, pero nadie es perfecto y de todas maneras siempre nuestra investigación va a generar ciertas limitaciones o va a tener ciertas limitaciones, y es importante que sobre todo en el documento y luego en el momento en el que ustedes sustenten su tesis reconozcan esas limitaciones o anoten los supuestos que ustedes están teniendo, ¿no? Cuando hacen sobre todo un análisis estadístico o un análisis cuantitativo y tienen una serie de supuestos, tienen que ustedes reconocer también cuáles son las limitaciones de esos supuestos. Luego llegan las últimas etapas, cuando se trata del procesamiento de información y la redacción del documento.
Uno de los aprendizajes que yo he anotado aquí es que los resultados preliminares deben ser revisados también por el asesor. Antes de mandarnos o, digamos, generalizar una encuesta que nosotros hayamos hecho y decir, por ejemplo, el 85% de los estudiantes de la Universidad Católica tiene tal preferencia por aquel cigarrillo o por aquel tipo de cerveza, es importante que también nosotros veamos si la muestra fue significativa, si estamos hablando algo estadísticamente significativo. Y esto, o bueno, estos inputs o estos comentarios se los van a generar de todas maneras tu asesor de tesis, o si no, aquella persona que ha sido encargada o que está encargada o, o es especialista en análisis estadístico. Y en cuanto a la redacción del documento, nuevamente, todo tipo de documento responde a una pregunta. Si nos encontramos haciendo un plan de negocios, bueno, la pregunta de investigación para nosotros será qué tan rentable o financieramente hablando es determinada empresa, o si es que va a haber demanda para determinada empresa. Y si estamos hablando de un proyecto de tesis en términos de gestión social o gestión pública, también hay preguntas de investigación y es importante que al final del documento nos hagamos esa pregunta también. ¿Qué tanto estamos respondiendo en nuestra pregunta de investigación? ¿Es suficiente los resultados que estamos obteniendo o los argumentos que estamos proveyendo en este documento y realmente están respondiendo a la pregunta de investigación? Son temas que tienen ustedes que considerar en el momento de cierre del documento, ¿no? Y algo muy importante que también aprendí aquí en la universidad es que nuestro documento tiene que ser lo suficientemente claro y la forma como nosotros escribamos y cómo redactemos tiene que ser lo suficientemente claro para que una persona que no sea especialista también pueda tener la capacidad de entender. Muchas veces pensamos de que si escribimos con muchos tecnicismos o si escribimos de una manera muy complicada, esto va a sonar de alguna manera más académico. Bueno, eso no es lo suficientemente cierto y de hecho incluso en escuelas como en Londres refuerzan a los alumnos que hay una claridad rigurosa en la forma como escribir, ¿no? Y eso implica que una persona que puede ser tu papá o tu mamá o tu hermana o un amigo pueda sentarse y leer ese documento y decir, ok, entendí tu punto de vista, entendí lo que quieres decir, entendí cuál es tu pregunta de investigación y entiendo cuál es tu hipótesis y cómo lo estás demostrando. Bueno, luego del proceso yo un poco entiendo por qué la facultad está impulsando que nosotros como estudiantes tengamos una formación también en la línea de investigación, es porque hay ciertas competencias y ciertas habilidades que uno adquiere luego del proceso de tesis. Y estas son algunas que yo he notado que personalmente reflejan un poco lo que yo adquirí luego de la experiencia de tesis. En primer lugar es la capacidad para organizar recursos. Nosotros estudiamos gestión y la gestión involucra la organización de diferentes tipos de recursos. Me parece importante que ustedes entiendan lo importante que es gestionar también su tiempo, y lo importante que es planificar, organizar horas de estudio, horas de dedicación solamente a su tesis. Pero también hay que gestionar dinero y hay que gestionar personas. Si trabajan en equipo es importante que haya una persona que sea de alguna manera el líder o el organizador, el que distribuya las tareas, para que un poco se evite que haya personas que no trabajan a la par con otras personas y que hayan a veces discusiones o asperezas dentro del mismo equipo y esto repercuta negativamente en la productividad del equipo. También se puede adquirir la capacidad de negociación. Sobre esto también en cuanto a los trabajos en equipo, ¿no? Hay personas que de repente imponen una idea de una manera y simplemente no están abiertas o no son flexibles a ver otros puntos de vista. Entonces, el proceso de tesis sí ayuda a que ustedes refuercen su capacidad de negociación y de persuasión. El tercer punto es el análisis crítico y analítico. Cuando ustedes se enfrenten a una tesis, recuerden que no es solamente, no puede tener un carácter exclusivamente descriptivo, es decir, en el que ustedes simplemente hagan una lectura de la discusión contemporánea o hagan una lectura del análisis estadístico de los resultados estadísticos, sino también ustedes tienen que tener una posición relevante frente al tema, ¿no? Y en ese sentido,
hay una habilidad adquirida en términos de análisis crítico y analítico. Bueno, yo lo mencioné, el tema de capacidad de persuasión y comunicación efectiva, pero también se puede adquirir esto sobre todo en el tema de la sustentación. Es importante que ustedes se muestren seguros y confiados en el momento en el que ustedes sustentan. Yo recibí, me parece que fueron 2 horas antes de mi sustentación, un buen consejo que me gustaría compartir con ustedes en el momento de mi sustentación. Una persona me dijo: nadie más sabe de tu tesis que tú. Y eso de alguna manera es verdad. Tú pasas un año de tu vida sobre un tema en específico y de alguna manera el jurado puede ser especialista en el tema, pero ustedes han estado un año haciendo, en el caso de las personas que estudian gestión empresarial, haciendo el estudio de mercado, haciendo el estudio financiero, haciendo la viabilidad técnica, el proceso logístico y de operaciones. Entonces ustedes tienen un conocimiento muy grande sobre el tema, no se subestimen, confíen en ustedes y estén seguros, porque también parte de digamos, el criterio de calificación del jurado es eso, dar un poco la seguridad que tienen ustedes al exponer sobre su tema. Así que no lo pierdan. Bueno, también la habilidad para adaptarse a situaciones impredecibles. Esto más que nada lo adquirí gracias a mi asesor de tesis. Mi asesora de tesis era una persona que siempre nos retaba a mí y a mi compañero con el que hicimos la tesis, porque siempre nos hacía cambiar algunos puntos de vista que nosotros teníamos. Nosotros teníamos ya una estructura, una metodología, y de pronto nuestro asesor de tesis nos retó y nos dijo: bueno, esta metodología hay que mejorarla, hay que cambiar este marco teórico, hay que volver a revisar los instrumentos. Y de alguna manera fue un poco difícil, debo reconocer que no fue tan fácil ajustarnos a ese cambio, sobre todo cuando uno se apropia de sí mismo, a los instrumentos y a su investigación, se vuelve un poco reacio al cambio, pero me parece importante que ustedes sepan y reconozcan que nadie es perfecto y que todos podemos ajustarnos y todos debemos recibir la crítica positivamente, ¿no? Bueno, y finalmente el orden y la claridad del escribir. Mi asesora de tesis también hizo una maestría en Inglaterra y ella lo que nos hizo en la parte final del documento fue hacer una introducción por cada sección. Y ella lo que nos dijo es: si es que yo puedo leer la introducción de todas las secciones de su documento y entender su documento solamente leyendo las introducciones de cada sección, entonces hay orden y claridad en su documento. Y al final hicimos eso, hicimos una pequeña introducción de entre 7 y 10 líneas por sección, por subcapítulo, y vimos cómo todo fluía, cómo la estructura recorría un tránsito tranquilo y claro, lleno de orden, ¿no? Entonces es importante que ustedes también tengan eso, una forma de escribir estructurada, porque si en algún momento desean hacer una maestría afuera, si en algún momento desean hacer unos estudios de posgrado, incluso en la propia universidad, aquí, la rigurosidad académica va a ser más alta. Entonces es importante que ustedes desde este momento tomen la tesis como un proceso de investigación serio. Bueno, finalmente ya para concluir la presentación, ¿cuáles han sido de alguna manera algunos desafíos que yo he tenido en el momento de hacer la maestría? El primero de ellos es la capacidad de síntesis al escribir, porque luego tú llegas a una cultura en donde ya no hay chamullo, ya no hay tantos argumentos, sino que la estructura o la forma de armar tu texto o tu documento es más claro, es más preciso, y tú tienes que enfrentarte a un número de páginas máximo o un número límite de palabras. Entonces tú tienes que ser lo suficientemente breve, pero también claro, para dar a conocer tus hallazgos y ser al mismo tiempo, tener al mismo tiempo rigurosidad académica, es decir, tener al mismo tiempo fuentes bibliográficas que respalden tus argumentos, tener al mismo tiempo reconocer cuáles son las limitaciones de tu investigación o de tu análisis
tener conclusiones, ¿no? Que es algo que se va aprendiendo en el camino. Uno de los segundos desafíos fue también los contenidos mínimos de la estructura del documento. Es decir, qué esperar en la introducción, qué esperar en el marco teórico, qué esperar en la sección de hallazgos o resultados, qué esperar en la sección de conclusiones, ¿no? Y el punto C, que sí me parece importante rescatar, que es la rigurosidad en la investigación y en la metodología. Es importante que ustedes también le den un peso a cómo voy a responder mi pregunta de investigación, qué fuentes bibliográficas estoy utilizando, qué fuentes primarias voy a utilizar, voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, cómo lo voy a hacer, cuál es mi batería de preguntas, a quién voy a entrevistar, por qué estoy entrevistando a estas personas y cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis limitaciones en mi investigación, ¿no? Y finalmente el tema del citado de fuentes bibliográficas, que es algo que yo subestimé mucho y justo cuando se lo comentaba a Ley le dije que al inicio, en los primeros documentos que hacía, no tomaba mucho en cuenta el tema del citado y me di cuenta que el nivel de exigencia, por lo menos en Inglaterra, es muy alto también. Ellos toman muy en serio, así sea un documento de 2 hojas o de 3 hojas, tiene que estar correctamente citado, tiene que tener una sección final de bibliografía para que ustedes sepan, para dar a conocer cuáles son los libros o cuáles son las fuentes que ustedes han consultado.